Los muy rápidos hacían 5 tiros en 10 minutos. El tiempo que tardaban en cargar, en tomar un cartucho, en romperlo, en meter la bala, en cebarlo. ¡Pum! Esto eran balas de plomo que se hacían... Que al golpear un hueso se fragmentaban y eran doblemente peligrosos, porque el plomo es muy maleable. Se colocaba aquí plomo fundido. ¿Sí? Se esperaba que secara. Abría. Más de uno sacrificó su colección de soldaditos de plomo para convertirla en bala. Cuando se terminaban estas balas, metíamos lo que encontrábamos. Pues sí. O sea, desde clavos, que eran unas cosas enormes, que las cortaban, hasta piedras, ¿no? Sin embargo, no he visto fotos de Zaragoza con pistola. Él era de a caballo Era más del con sable, ¿no? Sable de caballería, que vendría siendo aquel. que es el sable de caballería. Lo que viene llamándole machete sable. Que es pesado. Sin embargo, en manos de alguien habituado y entrenado es un arma tremenda. Ahí estás cebándolo, ¿no? Ajá. Se cierra. Sí, y luego vas a... Luego. Coteado. ¿Cuándo gusta usted? ¿Tiene retroceso? No, señor. Ay, güey, la guerra es cabrona. Los franceses van a aprovechar los 10 meses de respiro después de la batalla del 5 de mayo para traer 35,000 hombres, bajo la espera de que se Puebla otra vez la estrategia de resistencia. Ya no es una pequeña aventura colonial, ya es un tremendo ejército que moviliza a centenares de barcos haciendo trayectos de 30 días, que tiene que traer 26,000 caballos, pólvora, municiones y sobre todo tiene que traer un nuevo general, porque el conde de Lorenzés ha sido desechado por idiota. Y entonces traen a Frédéric Forey. Y Napoleón lo manda con una carta que dice: no cometas el mismo error de la vez pasada, no vayas a entrar por el lado de los fuertes. Ahí tienes Puebla. Sí. Si la primera batalla de Puebla del 5 de mayo es relativamente sencilla de explicar, una entrada, un primer choque, la segunda, la del 63, es un verdadero galimatías. Primero porque dura muchísimos días, más de 60 días, el cerco y combates en Puebla. Y segundo porque la disposición defensiva de Puebla es muy complicada. Puebla va a ser fortificada, más allá de Loreto y Guadalupe, en un hexágono de 7 puntas, protegiendo el centro de Puebla, que era una ciudad relativamente pequeña. Desde el punto de vista mexicano, la idea de la defensa de Puebla como bastión estaba ahí. El ejército de Oriente en Puebla y un ejército en formación, el ejército del centro, como segundo ejército. Porque la idea original era, si desbordan Puebla para avanzar sobre la Ciudad de México, ¿sí?, hay un ejército del centro que los contiene y el ejército de Puebla los ataca por la retaguardia. Si se concentran sobre Puebla, el ejército del centro apoyaría a los poblanos en los combates. Cuando en abril los franceses aparecen, deciden no dar la batalla frontal, sino sitiar Puebla y doblarla por sitio. Entonces se despliegan y cercan la ciudad por los dos lados. Hay un problema de fondo: ¿cuántos víveres concentro?
Y González Ortega dice, 30 días parece suficiente. 60 días, ¿no? Forey va a iniciar un proceso de aproximación sucesivas para probar las defensas. Prueba en un reducto primero, luego en otro, luego en otro. Mientras tanto, desde los fuertes le dan con todo. Los primeros intentos, los suavos corren. Y de alguna manera, González Ortega se siente francamente satisfecho de las posibilidades de defensa. Pero corren los días, y corren los días. Hay un determinado momento en el cerco en el que empieza a haber hambre. Y González Ortega le dice a la población civil, salga. Pero los franceses disparan, porque Forey tiene en la cabeza que el problema es derrotarlos moralmente. Y la presión de una población hambrienta sobre el ejército suma. Lo que va a defender Puebla es el volumen de los muros. El México colonial, con sus inmensas iglesias, con unos muros de dimensiones enormes. Los conventos. ¿No? Con unos conventos por todos lados. O sea, la paradoja es que la ciudad clerical va a defender a los republicanos de la invasión de los franceses. Las construcciones clericales van a permitir. Métele un cañonazo de bala de 12 kilos a esto, a 400 metros de artillería ligera francesa, y le hace un boquete, un impacto. Pero tú no derribas este edificio a las primeras. Al final los franceses deciden concentrar los fuegos contra el reducto de San Javier. Entonces ahí concentran artillería, empiezan a demoler el edificio. Abren un hueco, se derrumba, entra una columna de suavos. ¿Qué se encuentran? Que detrás del patio hay ruinas, otro patio, unas rejas, barricadas, y por los techos del patio interior empiezan a aparecer tiradores oaxaqueños desde las casas, con una pistola, tira 2 tiros, se le acaban las balas, termina a cachazos con la malvada pistola. Tan es así que los franceses terminan renunciando a tomar la ciudad por la brecha de San Javier. Pero ahí viene el gran problema. Se está acabando las municiones, se está acabando la pólvora y se está acabando los alimentos. Y el ejército del centro de Comonfort no logra traer refuerzos a la ciudad. Después ya de 2 meses de combates, González Ortega reúne a la plana mayor del Ejército de Oriente y les plantea que ya no hay solución, que tras la derrota del Ejército del Centro ya no hay posibilidad. Y entonces se acepta enviar un parlamentario que negocia con Forey la rendición de la plaza. El Estado Mayor de Forey entra en Puebla. Forey tiene en sus manos a 26 generales, 225 oficiales superiores, 800 oficiales subalternos y 11,000 prisioneros, los restos del Ejército de Oriente. Y entre los rendidos, inmediatamente se transmite la consigna de fugarse y reunirse en la Ciudad de México con el ejército para volver a la guerra. Esos hombres van a ser el corazón de la guerrilla que va a desgastar al imperio de Napoleón III. Una multitud silenciosa se reunió en el Zócalo. El presidente esperó hasta la puesta del sol, ordenó arriar la bandera y gritó un parco, ¡Viva México! No hubo más discurso, que fue coreado por 10,000 personas que había en esos momentos en el Zócalo. Prieto produce 2 de esas frases que de veras calientan. Fe en el porvenir porque los pueblos son invencibles. ¡Ay, güey! Y luego dice, si se toma un fuerte, quedarán los otros fuertes.
los claustros, los cementerios, los patios, las torres de las iglesias, las celdas. En cada pieza se hace un castillo, en cada puerta una muralla, después todas las aldeas. Y si esto se perdiera, las cavernas, las montañas, y cuando todo ello se haya perdido, tendremos todavía por patria las tumbas y por sudario nuestra divina bandera hecha jirones. Hijo de su rechingada madre. Hinche Guillermo Prieto, esta capacidad de sintetizar en un determinado momento, en medio de la más terrible de las derrotas, él queda. Eso. Si se toman fuerte, quedarán otros fuertes. Juárez sale hacia el norte. ¿Qué piensa Juárez? Mientras haya territorio nacional, hay resistencia. Mientras el carruaje sigue rodando y sigue levantando tierra en México, la República existe. Sobrio, minúsculo y destartalada carretela, el carruaje de Juárez. Son personajes de una comedia maligna, instalados en la traición, bordeando permanentemente el ridículo, abyectos, serviles, de esos que México produce cíclicamente. Se conocen, conspiran juntos, empiezan a desarrollar contactos, relaciones, amistades y la idea de una restauración monárquica en México basada en un emperador europeo. Personajes deleznables, ¿no? Yendo a mendigar en las cortes europeas. Y entonces empieza a fraguarse en la mente de Napoleón III la posibilidad de crear un gobierno medio títere en México, porque en el imaginario francés de la época hay ciertas cosas que se vuelven objetivos estratégicos en política internacional. Las minas de oro de Sonora, la posibilidad de crear un estado tapón entre Estados Unidos y la América hispana, la posibilidad de convertir México en el gran mercado de importación de bienes franceses hacia la América española, y la voluntad imperial, que es una enfermedad del siglo, del medio siglo XIX. Empiezan a sonar nombres de posibles candidatos. Un Orleans, un príncipe español, y aparece por primera vez el nombre Maximiliano. En lenguaje llano, no podrías decir que era mala persona. No es un aristócrata despótico. Es un prisionero de su condición, de unas monarquías ñoñas, añejas, pútridas. Era un trotamundos, le gustaba vagar. Y se había casado con una princesa más joven, Carlota, de origen belga. Ambos eran miembros de una realeza que creía que el destino le reservaba una enorme cuota de poder. A le van a vender los conspiradores, y realmente detrás de ellos la maligna visión de Napoleón III, la idea de una corona en ultramar. Por los pueblos y ciudades, Benito Juárez fue recibiendo una ovación continua, una larga serie de demostraciones de cariño. Todo parecía decirle al presidente errante que los que lo veían pasar lo habían convertido en símbolo. A comienzos de junio de 1863, el gobierno se ha instalado en San Luis Potosí. En San Luis, don Benito escribe carta tras carta. Sus secretarios no descansan. Ordena, recupera centavos perdidos en todo el territorio nacional. Trata de hacerse con los saberes de las aduanas y los impuestos del tabaco. Anima a guerrilleros irregulares aquí y allá.
rescata oficiales perdidos y dándoles destino los moviliza. Escribe como si con el rasgueo incesante de su pluma pudiera detenerse el maremoto. El 3 de octubre del 63 se produce en el castillo de Miramar, donde vive Maximiliano y Carlota, la reunión cumbre, donde los traidores le van a ofrecer la corona de México. El talante de la oferta es: el país lo está esperando. Maximiliano les contesta con un discurso vago que va a proteger los intereses de toda esta caterva mexicana y que realmente representa. ¿Qué observa Maximiliano cuando desde la terraza de Miramar mira hacia el futuro? ¿Qué sabe de México? ¿Qué de las muchas cosas que ha estado leyendo en esos 2 últimos años? ¿Qué de los mitos, el exotismo?